Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, profe, sí, sí, se escucha. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿todo bien? Sí. Buenas, ¿cómo están? Bueno, disculpen la demora que me olvidé de decirles el otro día cuando estuve con ustedes. Yo estoy cursando la escuela judicial y estoy haciendo una materia que es sobre perspectiva de género. Y justo nos asignan una hora especial para rendir la materia que es online y era justo hoy de las 15, desde las 15 hasta las 17 y eran 45 minutos que te daban. Entonces, bueno, recién lo acabo de terminar el examen y bueno, por eso no podía ir a la hora que correspondía a las 3 de la tarde. Así que bueno, les pido disculpas, pero bueno, acá estamos. Bueno, cuéntenme eh, cómo están con el tema de la cuestión de, están viendo toda la cuestión de autoría y participación, por lo que tengo entendido. Y el martes no tuvieron clases, me enteré. Pero ayer sí tuvieron clases. Sí, ayer tuvimos con Arévalo. Ok. Y entonces llegaron a ver algo de participación, los Sí, principios generales. ayer vimos Y, participación y el lunes vimos autoría y coautoría. Bien, le falta terminar un poco de ver coautoría, que era lo que le correspondía al doctor Caparelli, que supongo lo va a hacer el martes que viene. Y conmigo les tocaba ver instigación y principios comunes a la participación. ¿Estamos bien? ¿Está claro eso? ¿Hay algo? ¿Hay algo que no entiendan de todo lo que estuvieron viendo hasta ahora? ¿Que necesiten que les ayude a entender respecto a este tema? No, no. ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Sí? Como para poder avanzar con instigación, les pregunto. ¿Sí? Por las dudas, yo había hecho, que debe estar en la dirección de impresiones, ahí en impresiones de la facultad, un apunte sobre participación, que supongo que si lo buscan en impresiones de la facultad debe estar. Es un apunte sobre participación criminal. ¿Sí? Búsquenlo, porque por ahí en realidad está sacado, es un extracto de Zaffaroni, pero por ahí les ayuda en la comprensión del tema. ¿Sí? Básicamente, para recordar un poco los principios comunes de la participación, acuérdense que definimos participación como el aporte doloso que se le efectúa al injusto doloso ajeno. Acuérdense que injusto lo conseguimos como la acción típica y antijurídica, ¿no? Consecuentemente, el aporte doloso que se le hace al injusto doloso de otra persona, el injusto doloso del otro, es lo que calificamos como participación, ¿sí? Participación criminal. Tiene básicamente dos formas, reconoce dos formas, que son la instigación y la complicidad. Acuérdense que la participación criminal en este sentido es accesoria al injusto doloso del autor, ¿sí? Esta accesoriedad requiere, nosotros manejamos el criterio de accesoriedad limitada, es decir, para poder participar se requiere que el otro, el autor, haya cometido por lo menos un injusto, una conducta típica y antijurídica. No así se requiere culpabilidad en el autor. Puede ser que el autor sea inculpable y sin embargo, en la medida que comete un injusto, aun cuando él sea inculpable, el partícipe puede participar en el injusto de él, digamos, puede realizar un aporte
al injusto doloso y se va a calificar esto como participación. ¿Entienden esto? Esto es lo que se conoce como la tesis de accesoriedad limitada. ¿Lo vieron eso ustedes ayer con Arévalo? Las 3 tesis de accesoriedad, que puede ser límite, la mínima, que exige en el otro conducta típica, la limitada, que es la que tenemos nosotros, que exige un injusto en el otro, acción típica y antijurídica, y la extrema, que exige en el autor un delito, es decir, acción típica, antijurídica y culpable. ¿Lo vieron esto? ¿No? Sí, lo vimos. Ok, bueno, entonces nosotros nos manejamos con el criterio de accesoriedad limitada, o sea, se exige en el otro un injusto. No es necesario la culpabilidad en el autor, porque la culpabilidad es un elemento personal, ¿sí? Y consecuentemente implica un juicio de reprochabilidad, pero exclusivamente respecto de cada uno de los protagonistas. Es decir, el autor o cada uno de los partícipes pueden ser culpables o inculpables, y eso es un juicio personal respecto de esa persona. La accesoriedad tiene efectos respecto de la tentativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque siendo la participación accesoria, su punibilidad requiere que el autor haya dado comienzo de ejecución al hecho principal, ¿sí? O sea, el partícipe, tanto sea instigador o cómplice, no sería punible en tanto y en cuanto no pueda ser punible el autor principal. Entonces, si el autor principal no dio comienzo de ejecución al evento, o sea, no es por lo menos autor de tentativa, en ese sentido no se puede reprocharle al partícipe, ¿se entiende? No sería punible el partícipe. Por ejemplo, si un sujeto le facilitó al otro un revólver y el autor ni siquiera comenzó a ejecutar el homicidio, si no habría una tentativa de homicidio, tampoco podría ser punible el partícipe. O lo mismo una instigación. Imagínense si alguien instiga a otro a cometer un homicidio, ¿sí? Ahora vamos a estudiar un poco con mayor detenimiento lo que es la instigación. En la medida que el autor no haya ni siquiera comenzado a ejecutar el hecho, no sería punible el instigador, ¿sí? También tienen que tener en cuenta que el aporte que tiene que hacer el partícipe es doloso, ¿sí? No se admite ni la complicidad ni la instigación culposa, tiene que ser doloso, es un aporte doloso que además se realiza al injusto también doloso del autor. No hay participación culposa en un delito doloso, ni participación dolosa en un injusto culposo, ¿se entiende? Tiene que haber dolo en los dos, tanto en el autor como en el partícipe. ¿Y hasta cuándo se admite la participación? Hasta que se haya agotado la ejecución del injusto principal, ¿sí? Aún cuando ya se haya consumado, se tiene que haber agotado. Y esto es importante porque ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de los delitos permanentes? Los delitos permanentes eran aquellos que, si bien se consumaban en un determinado momento, luego esa consumación se prolongaba a lo largo del tiempo, hasta un determinado momento en que se agotaba el delito. Por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, que se consuma en el momento que se priva de libertad a la víctima, pero todo el tiempo que la víctima permanece privada de su libertad, el delito se sigue consumando, hasta que se agota, tal vez, ¿por qué? O porque se libera la víctima, o porque fallece la víctima, por ejemplo. Ahí se agotó el delito. Ahora, todos los aportes que realiza una persona durante el tiempo que se sigue consumando el delito, durante el tiempo, por ejemplo, que se mantiene la privación de libertad de la víctima, se considera participación. ¿Se entiende? No es un encubrimiento, es una participación, porque son aportes que se están realizando mientras se está ejecutando el delito. Ahora, una vez que se agotó el delito, el aporte que se le hace al autor con posterioridad ya sí va a ser considerado un encubrimiento y no una participación. ¿Sí? ¿Estamos?
lo mismo en el delito continuado, que se consuma con el primer acto y se agota con el último acto, antes del agotamiento habría participación, ¿sí? Cualquier aporte que se le hace al autor con posterioridad al agotamiento se va a considerar encubrimiento y no participación, salvo el caso de el artículo 46, que establece como un caso especial de participación secundaria el caso de la promesa anterior. O sea, cuando le hace una promesa, cuando el partícipe hace una promesa anterior al autor de que va a colaborar con él, o que le va a brindar un apoyo con posterioridad, este es un caso de participación secundaria, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque se entiende que el autor contaba con esa promesa. O sea, por ejemplo, yo le prometo a una persona, supónganse que va a cometer un homicidio. Le prometo que después que realice el homicidio yo lo voy a encubrir, que yo lo voy a guardar en mi casa, por ejemplo, para evitar que lo encuentre la autoridad judicial o la autoridad policial. Le voy a dar resguardo, lo voy a esconder de la justicia. En la medida en que yo realicé la promesa anterior, entonces eso me hace partícipe secundario del homicidio que comete esta persona, ¿sí? Imagínense, si un homicidio tiene una pena de 8 a 25 años, el partícipe secundario tiene una pena que sería, bueno, la misma que la tentativa, digamos, disminuye en la mitad del mínimo y 1/3 del máximo, o sea, arranca en 4 años de prisión el partícipe secundario de un homicidio, ¿se entiende? Ahora, si yo en lugar de haber hecho esa promesa anterior, no le hice ninguna promesa anterior al autor, y después de que él comete el homicidio, sin que yo hubiera tenido ningún tipo de participación, ni tampoco promesa anterior, lo guardo en mi domicilio justamente para evitar que sea alcanzado por la justicia, es decir, le realizo un aporte con posterioridad al hecho, esto me convierte en encubridor, y el delito de encubridor tiene una pena, a ver, vamos a fijarnos en el 277, que la pena sería de 6 meses a 3 años, pero en este caso, como el delito precedente es un delito grave, la escala penal aumenta, ese sería el del caso del inciso tercero, la pena aumenta al doble de su mínimo y su máximo, es decir, sería de 1 año a 6 años de prisión, la pena que podría tener el encubridor. ¿Se entiende la diferencia de penas? O sea, no sería un partícipe secundario, sino que sería otra cosa. A ver, la pena del encubridor, suponete, estamos en el caso del homicidio, que es un delito grave, ¿no? Si la persona le hace una promesa anterior al autor, una promesa anterior al homicidio, asegurándole que si él comete el homicidio, después que él lo va a ocultar de la justicia, ¿sí? Esto lo convierte en un partícipe secundario del artículo 46, porque el 46 lo dice, establece como un claro caso de participación secundaria el aporte posterior que se realiza, pero en base a una promesa anterior que se le hizo al autor, ¿sí? El partícipe secundario en un delito de homicidio simple tiene una pena que arranca en 4 años, porque es la mitad del mínimo, y hasta 1/3 del máximo, que si sería de 25, serían más o menos, no sé, 1/3 de 25, supóngase 15, 16 años, ¿se entiende? Esta es la pena como partícipe secundario. Ahora, si no hubiera existido esa promesa anterior, y esta persona comete el homicidio, y con posterioridad a eso yo lo encubro, lo guardo en mi domicilio, sería un mero encubridor, y como encubridor en ese caso tiene la pena del 277, inciso tercero, que sería de 1 a 6 años de prisión. ¿Ven la diferencia de penas que hay? Sí. Bueno,
Esa es la diferencia entre haber hecho la promesa o no haber hecho la promesa. O sea, digamos, la acción en sí es la misma, es guardarlo al autor para evitar para sustraerlo de la justicia. Pero con promesa anterior sería partícipe secundario, y sin promesa anterior sería un mero encubridor. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cómo Sí. se hace para diferenciar si hubo una promesa anterior o no una promesa Bueno, anterior? eso es una cuestión de prueba. O sea, dependerá de la prueba. El fiscal tendrá que probar que el autor contaba con que se le había hecho la promesa y que el autor tenía ya le había hecho la promesa. No sé, suponete, no sé, les secuestran los teléfonos y lo ven por mensajes de WhatsApp que quedaron grabados. No sé, suponete un ejemplo. Claro, está bien, entendí, depende del caso. ¿Entendés? Podría ser el caso que se logre probar que había habido una promesa anterior en ese sentido. ¿Sí? O por testigos que lo escucharon, qué sé yo, no sé. Perfecto, Bueno. gracias. Bueno, entonces, complicidad no lo voy a repetir porque ya lo vieron con el doctor Areva. Vamos a concentrarnos en el tema de la instigación. ¿Sí? Bueno, la instigación está prevista legalmente en el artículo 45, y el 45 lo define al instigador como los que hubiesen determinado directamente a otro a cometer el delito. Así se define la instigación. ¿Sí? Es haber determinado directamente a otro a cometer un injusto. Esa sería la definición de la instigación. ¿Instigación la vieron también? Bueno, lo repetimos un poquito rápido, pero se supone que conmigo tenían que ver instigación y principios comunes. ¿Principios comunes también lo vieron ya? Igual instigación me parece que lo vimos medio por arriba, o sea, como que Bueno, dijo la definición y demás. Vamos a hacerlo, bueno, por eso, vamos a hacerlo un poco más. Entonces, instigar implica determinar directamente a otro a cometer un delito, ¿no? Instigar es determinar directa y dolosamente a otro a cometer un injusto doloso, ¿sí? Esa sería la definición. Determinar en forma directa y dolosa a otro a cometer un injusto doloso. A ver, acá se trata del ejercicio de una influencia psicológica, ¿sí? El instigador es el que ejerce una influencia psicológica, lo persuade, lo convence, le sienta en la cabeza la idea de cometer el ilícito, ¿se entiende? Consiste en crearle el dolo al autor. Eso es lo que hace el instigador. Le crea el dolo al autor, le genera la intencionalidad de consumar el injusto. Obviamente requiere medios psicológicos para hacerlo, ¿sí? Lo convence, le come la cabeza, bueno, como la palabra en sí consiste, lo instiga, lo persuade, le crea el dolo. Eso es el instigador. Requiere la utilización de un medio psíquico. Obviamente estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la palabra oral, escrita, claves, pero también puede ser gestos, actitudes, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, estoy ante uno y le hago así como que para que lo mate, y bueno, le estoy, digamos, una persona que está atacando a la otra y yo le hago así a mi para que lo mate, bueno, le estoy generando la idea de que lo tiene que matar. ¿Se entiende? Eso es el instigador. Por eso no solamente son medios verbales, también pueden ser otros medios gestuales, por ejemplo. Lo importante es que tiene que ser directo, ¿sí? No, acá no se admiten medios sutiles, meras insinuaciones, sugerimientos ambiguos o medias palabras, es decir, tiene que haber sido directo, tiene que haberse entendido como que en forma concreta y contundente le estaba instigando a cometer este delito.
No, porque si no, cada vez que uno le dice algo al otro, qué sé yo, decir, lo tendrías que matar así medio en general, o como una forma de decir, y el otro se la toma en serio y lo cumple, eso no es una instigación, tiene que ser una cosa concreta, digamos, ¿se entiende? Por eso la ley dice determinar directamente a otro a cometer el injusto. Bueno. Por otro lado, el artículo 45 exige dos cuestiones que son importantes. Por un lado, la instigación tiene que ser dirigida a persona o personas determinadas. Y además se tiene que referir a un injusto determinado, es decir, no a cualquier hecho. Entonces tiene que haber, la instigación se tiene que dirigir a persona o personas determinadas y respecto de un injusto, un hecho determinado también. ¿Sí? Además, el instigador debe haber decidido al autor a realizar el injusto. Es decir, lo tiene que haber convencido, como les dije recién, tiene que haber creado el dolo al autor. Y esto no se da cuando el autor ya estaba decidido a ejecutar el hecho antes, ¿no? En ese caso ya no puede haber instigación, lo cual no implica que podría darse otro supuesto de complicidad psíquica o cooperación o complicidad psíquica, pero no sería el caso de la instigación. ¿Sí? Entonces, en el caso de que el autor ya hubiera tenido la idea, ¿no? Antes de que el instigador se lo sugiera, entonces ya ahí no habría posibilidades de instigación. Ahora, el reforzamiento, el convencimiento, etcétera, podría ser un caso de participación o cooperación psíquica, pero no sería instigación, porque acá la instigación lo que requiere es que el instigador le tiene que haber creado el dolo al autor, y esto no puede pasar cuando el autor ya estaba convencido de realizar el hecho antes de la intervención del instigador, ¿se entiende? Bueno, por el principio de accesoriedad, como dijimos recién, el instigador no sería punible cuando solamente ha decidido al otro a cometer el injusto, sino que requiere que el autor, instigado, al menos lo haya intentado, es decir, que haya dado comienzo de ejecución al hecho. Por esto, en función de la accesoriedad que tiene la instigación respecto del injusto principal. O sea, por más que el instigador lo hubiera tratado, lo hubiera convencido, el otro ya estaba determinado, lo va a matar, supónganse. Hasta que no comienza el hecho, el instigador no es punible. Hasta que no comienza a ejecutar el hecho el autor, el instigador no puede ser punible. Por más que le hubiera creado el dolo, todo lo que ustedes quieran, lo hubiera convencido, lo hubiera determinado directamente a cometer el delito, en la medida en que el autor no comienza a ejecutar del hecho, el instigador no sería punible. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame. ¿Podría ocurrir en algún caso que sea la víctima? ¿Qué? Que el instigador sea la propia víctima. En otro caso, ¿no? Diferente quizás del homicidio. Podría que el instigador sea la propia víctima. Podría ser, sí, por supuesto. Sí, se puede dar, por ejemplo, en delitos, por ejemplo, yo instigue a otro a que me lesione. Y un caso especial de eso, que sería el caso de la instigación. Yo creo que podría ser un caso, la instigación o ayuda al suicidio. Supónganse que yo instigue a otro para que me ayude a suicidarme, por ejemplo, ¿se entiende? Claro, sí. Ahí está medio raro el hecho, es más probable en la ayuda al suicidio, ¿entendés? Porque decíamos, si bien no es punible la tentativa de suicidio, o sea, yo atento contra mi propia vida, eso no es punible, ¿sí? Pero el 83 del Código Penal prevé pena
para el caso de la instigación o ayuda al suicidio. Miren acá, el 83. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que instigare al otro al suicidio o lo ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiera tentado o consumado. ¿Entendés? Suponete Sí, que entiendo. que yo instigue a otra persona para que me ayude a suicidarme. Claro. ¿Entendés? Sí, Yo sí. lo instigo y en definitiva el otro me ayuda a suicidarme, se logra acreditar esto, el otro sería autor de ayuda al suicidio. Y acá el instigador es la propia víctima. Que puede darse mucho, el supuesto puede darse ese supuesto, qué sé yo, no sé, el caso típico de la eutanasia, ¿entienden? Yo pido que me ayude a suicidarme porque realmente quiero terminar con un sufrimiento y la otra persona accede. Claro, quizás yo me refería a algún caso en el que esa instigación de la propia víctima le restara responsabilidad del autor. Bueno, en cualquier caso, suponete, en estos casos, suponete que la propia víctima que se está muriendo y tiene dolores y lo que sea, le pide al otro que lo ayude a suicidarse, más allá de que es punible la ayuda al suicidio, el hecho de que la propia víctima, que está medio al borde de lo que se llama el homicidio piadoso, ¿entienden? Que en ese caso sí funcionaría como un atenuante, digamos, porque digamos, el que lo instigó es el propio damnificado, si se entiende. Me parece, bueno, el atenuante está ya en el hecho de que el 83 prevé una pena de 1 a 4 años de prisión. ¿Sí? ¿Podría ocurrir en un Sería- caso de abuso sexual? ¿Podría ocurrir en un caso de abuso sexual? Como, por ejemplo, que la víctima instigue a la persona que la viole, ¿eso que estás diciendo? Sí, podría pasar. Pero entonces no habría violación, porque si yo instigo a otro a que me viole es porque estoy prestando el consentimiento para tener la relación sexual. No hay violación ahí. Ok. ¿Me entendés? Porque justamente la violación consiste digamos, requiere necesariamente la falta de consentimiento en el titular del bien jurídico protegido. O sea, si la víctima quiere que la violen, es que no hay violación, es que está consintiendo la relación sexual. Ponele que quiere una relación sexual violenta, lo que fuera, pero no hay violación, en la medida en que ella o él presta su consentimiento para que esto suceda, ¿entendés? Es incompatible con el abuso sexual, me parece. Pero sí lo veo más posible en casos de, por ejemplo, lesiones o en el caso del suicidio. Si yo instigo a otro para que me lesione, más allá de mi consentimiento, una lesión que sea punible me refiero, más allá de que el consentimiento puede, ahí está al borde, se acuerda de la tipicidad conglobante, bueno, pero digamos, hay cosas que el Estado no puede permitir, que yo para que me lesione gravemente, ¿entendés? Una cosa es que yo le diga a otro que me perfore las orejas, qué sé yo, y otra cosa es que lo instigue para que me pegue salvajemente, no sé, digamos, para mí es punible igual el autor de esas lesiones, aunque haya consentimiento de la víctima. El consentimiento de la víctima puede servir en ciertos casos pero hasta un cierto límite, ¿se entiende? Sí, entiendo. Bueno, entonces seguimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Bueno. Se admite la instigación en cadena. La instigación en cadena sería instigar a instigar al otro. Sí sería posible, digamos, concebirla. Pero siempre requiere que el autor haya dado comienzo de ejecución al hecho principal para que sean punibles los sucesivos instigadores. ¿Sí? Instigar a otro a que instigue al autor. Eso sería la instigación en cadena.
El dolo de la instigación es querer que el otro, es decir, el autor, realice dolosamente el tipo. Ese sería el dolo del instigador. El dolo del autor sería la intención de realizar el tipo penal. Y el dolo del instigador es el querer que el otro realice el tipo penal, ¿sí? La sanción que se le impone al instigador por el artículo 45 sería la misma que del autor, es decir, tienen la misma pena que la pena del autor principal. ¿Estamos? La pena es exactamente la misma que la del autor, o sea, no exactamente, pero digo, la escala punitiva que se le va a aplicar al instigador es la misma escala que la que tiene el autor. ¿Sí? Bueno, casos de represión autónoma de la instigación. Cuando fallan alguna de estas premisas de las que hablamos, no puede hablarse de una instigación conforme al artículo 45. Entonces, es que para que justamente no queden impunes estos casos, el Código Penal prevé ciertos tipos autónomos que de algún modo están marcando alguna clase de instigación. Por ejemplo, ejemplos de ellos tenemos el artículo 209 del Código Penal. El 209 reprime al que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución. Y el artículo dice que será sancionado por su sola instigación, con prisión de 2 a 6 años según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. A ver, acá se refiere de el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución y por su sola instigación, dice el artículo. Es decir, nosotros, ¿se acuerdan que lo que les dije? Que para que funcione el 45, la instigación se debe dirigir a una persona o personas determinadas. Es decir, yo tengo que haber instigado a una persona o personas determinadas. Entonces, cuando esta instigación es pública, supóngase se hace por un medio de difusión masivo, no me podrían considerar instigadora. ¿Por qué? Porque no estoy instigando a una persona determinada, salvo el caso del artículo 209. Entonces, para justamente evitar que quede impune la persona que hace la instigación pública, que no es esa persona determinada, es que se creó el 209. El 209 lo que hace es reprimir al que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra persona o personas determinadas por su sola instigación, por el solo hecho de realizar esa instigación pública, ya sería punible de este delito. ¿Sí? Profe, Sí. en este caso entonces no sería necesario que las personas instigadas empiecen a cometer el delito para que el instigador sea Claro. punible. Totalmente, porque no es un caso de 45, ¿entendés? Es un delito autónomo. El 209 es un delito autónomo y dice especialmente por su sola instigación. Acá la instigación es pública, es decir, se dirige a un número indeterminado de personas. Lo podría cometer, Y por ejemplo, por un eso comunicador social, ¿no? Por supuesto, sí. Esto está, es un delito contra la tranquilidad pública. El bien jurídico protegido es la tranquilidad pública, ¿sí? Y sí, por supuesto, un comunicador social o cualquier persona que por un medio masivo de comunicación social instigue a cometer delitos. Y dice el mismo tipo penal por su sola instigación, o sea, ni siquiera se requeriría principio de ejecución por parte del autor, acá. Porque es un delito contra la tranquilidad pública. ¿Sí? El bien jurídico protegido acá es la tranquilidad pública. Es crear, digamos, esa sensación de estar instigando públicamente a que cometan delitos la gente, ¿se entiende? Eso es lo que pretende reprimir el 209. Otro caso, que también recién lo estuvimos hablando, es el caso del artículo 83, que es la instigación y ayuda al suicidio, la que les leí recién, si el suicidio se hubiera tentado o consumado. Se tiene que prever en forma autónoma esta figura, porque cuando el suicidio...
por cuanto el suicidio en sí no es punible para el autor, ¿sí? De modo que, no existiendo el injusto principal, tampoco podría funcionar los artículos de participación de la parte general por el principio de accesoriedad. Entonces, si no crearan un tipo autónomo, no podría ser punible el instigador o el cómplice del suicidio, ¿se entiende? Porque el suicidio no es un injusto para el autor. No es punible, no está tipificado la tentativa, el suicidio. Entonces no puede ser partícipe del modo clásico del 45, que es la instigación es justamente el aporte doloso al injusto doloso ajeno. Acá no hay un injusto doloso ajeno. Entonces por eso han tenido que prever la instigación o la ayuda al suicidio en forma autónoma, como un delito autónomo. ¿Estamos? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame, sí. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? En el caso Nisman, Lagomarsino, que es el que le da el arma, ¿lo instigó al Bueno. suicidio, en cierto modo? A ver, vamos. Primero estamos ante un caso que está investigando la justicia y no tenemos claro qué es lo que pasó, así que digamos sí, que suponiendo, no me suponiendo, gustaría sobre esa ponerlo hipótesis. no sé. A ver, hablemos de una hipótesis en la que puede haber pasado esto. A ver, decime qué considerás vos que puede haber pasado. Pero no en el caso concreto, primero porque la verdad el no sé, yo caso y pienso partiendo de esa hipótesis. No lo llames Nisman, llamalo Pepito. Bueno, ponele como que una persona le da un arma a la otra para que esa se suicide, Pero sin saberlo, supuestamente. sin No saber hay, que el no otro hay se va a dolo, no hay suicidar. conocimiento. Y ahí me parece que es el tema, ¿se acuerdan cuando Zaffaroni hablaba del aporte no banal, el aporte banal del partícipe secundario? Digamos, si yo le presto un arma al otro, y yo no sé lo que el otro va a hacer con el arma, yo no podría ser, digamos, partícipe de los delitos que el otro realice con el arma, ¿entendés? Y si el otro se suicida, tampoco. Ahora, salvo que yo sepa que esa persona se está queriendo suicidar y yo le presto un arma, y ahí por ahí puede haber una participación, ¿entendés? Bien, sí. Si yo justo sé que vos estás con depresión, pasando una situación en la que es posible que atentes contra tu vida, y yo te facilito un arma, y ahí sí podría haber una participación. ¿Sí? Sí, joya, gracias, profe. Sí, porque es un aporte que le haces, justamente un aporte que doloso, conociendo la situación y la circunstancia en la que está el autor. Sería un caso, para mí sería un caso del 83. ¿Sí? Una participación en el suicidio ajeno. Porque es un Bien. aporte doloso que yo hago a una persona, ya les digo, conociendo que esa persona está en una situación en la que hay riesgo de suicidio, y yo le presto un arma, y bueno, en eso no sé si digamos, si puedo, conociendo esa situación, no sé si puedo llegar digamos, a deslindarme de responsabilidad en ese sentido. Bueno, y el otro de los ejemplos sería el 99, inciso primero, la instigación al duelo. Bueno, el duelo es un delito que ya, digamos, ha perdido trascendencia. En su momento está previsto, está tipificado porque podía darse la cosa del duelo, pero bueno, hoy en día no es tan común que se batan a duelo la gente, pese a que se matan a cuchillazos en las esquinas, no es la forma tradicional del duelo. Pero bueno, está previsto el 99 inciso primero que en la instigación al duelo, la acción de instigar a otro a provocar o aceptar un desafío es punible en forma autónoma por este artículo, aunque el duelo, que sería el injusto principal, no se realice. Eso dice el 99 inciso primero. Bueno, y cuando hablamos de principios comunes a la participación, a ver, ya son las 4:30. Si ustedes quieren, seguimos un poquito, y si no, lo terminamos de ver el jueves que viene, como ustedes quieran. No sé si tienen tiempo, o están apurados, quieren que cortemos acá, o quieren que sigamos un poquito más. A ver, díganme. Bueno, ¿está bien? Bueno, entonces seguimos un poquito más. A ver, los principios comunes a la participación, tenemos dos artículos. Uno es el 47, que dice:
Es un caso de error en la participación, el 47, ¿sí? Y dice, si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar, sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de tentativa. Entonces, acá lo que está previendo el artículo es que la persona acusada de complicidad no quiso cooperar, es decir, quiso cooperar en un hecho menos grave que el que fue cometido finalmente por el autor. Y dice que la pena que se le va a aplicar al cómplice va a ser solamente en razón del hecho que prometió ejecutar, es decir, del hecho que él tenía dolo de que se ejecute, ¿se entiende? Esto lo que nos está revelando básicamente es la naturaleza dolosa de la participación. Es decir, se pena al cómplice en la medida de su dolo, en la medida del injusto al que quería contribuir, y no en la medida del que objetivamente se realizó. Supónganse, yo instigo a otra persona, instigo al autor a que mate a una persona, desconociendo que la víctima, la persona a la que iba a matar, resultaba ser el padre o la madre del instigado. Yo tengo, digamos, lo está instigando a cometer un homicidio que yo considero que es un homicidio simple. Ahora resulta que él está cometiendo un parricidio, un homicidio agravado por el vínculo. Bueno, al instigador solamente se lo puede penar en la medida de su dolo, es decir, se lo puede penar como instigador de un homicidio simple, no en la medida del injusto que objetivamente se realizó, siempre y cuando el instigador desconociera esa relación, ¿se entiende? Tiene que haber desconocido la relación de parentesco que unía al autor con la víctima, para que no se le aplique la pena del parricidio. ¿Entienden esto, no? Digamos, yo le instigo a otro a cometer un robo sin ningún agravante, y resulta que después el autor va y que comete el robo con un arma, pero yo no le instigué a que llevara un arma. Bueno, se me va a reprochar en la medida del delito que yo instigué, no en la medida del delito que finalmente se cometió. Sirve tanto el error invencible como el vencible, porque no se admite la participación culposa, y se aplica tanto al cómplice como al instigador. ¿Sí? El que instiga o coopera en la conducta homicida de otro, ignorando que el otro es el hijo de la víctima, quiere instigar o cooperar en un homicidio simple, 79, y no en un parricidio. Ese es el ejemplo que les di recién. ¿Entienden esto? Y la última parte del artículo 47 es lo que les decía respecto del principio de ejecución. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme los preceptos de este artículo y los del título de tentativa. Por eso justamente, si el hecho no se consuma, se le aplica las mismas preceptos, digamos, si no, en la medida en que no realiza principio de ejecución el autor, tampoco podría ser punible el partícipe, tanto sea el instigador como cómplice. ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Quieren que siga? Chicos, alguien que me habla. ¿Ninguna duda? Bueno. Y el último artículo de participación es el artículo 48, que habla de la comunicabilidad de las circunstancias. Dice lo siguiente el 48. Las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia
sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe. ¿Sí? Vamos de nuevo. Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el partícipe. O sea, lo que prevé el artículo es que no se comunican a los demás intervinientes en el delito aquellas circunstancias personales que tengan por efecto agravar, atenuar o excluir la penalidad. ¿Sí? No se comunican, no se pasan. ¿Sí? ¿Cuáles son estas circunstancias personales? Porque la ley habla de relaciones, circunstancias y calidades personales. ¿Sí? ¿Cuáles que no se traspasan? ¿Cuáles son? Bueno, circunstancias que tengan que ver con la culpabilidad. ¿Sí? Estamos hablando acá de una cadena de autor, coautores, partícipes, instigadores, etc. Bueno, circunstancias que tengan que ver con la culpabilidad, como la culpabilidad es una cuestión personal, ¿se acuerdan que hablamos era un reproche personal que se le hacía a el autor o a la persona en particular, acá puede ser de un partícipe? Cuestiones que tengan incidencia sobre la culpabilidad solamente lo afectan a él, y no se traspasan, no se comunican a los demás partícipes, coautores o personas que participen en el hecho, que intervengan en el hecho. Por ejemplo, si uno es inimputable, al único que va a afectar esto es a esa persona, no al resto. Por eso puede ser partícipe en el injusto del otro, aunque el otro sea inimputable, ¿se entiende? Yo puedo haber instigado a un inimputable, por ejemplo, a cometer un injusto, y como instigadora sería punible, aun cuando no sea punible ni inimputable. ¿Sí? O, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad, por ejemplo, el caso de la emoción violenta, del artículo 81, inciso primero, que lo establece como una atenuación, es un atenuante el homicidio ejecutado en situación de emoción violenta, en estado de emoción violenta, solamente afectaría esta atenuación a la persona que la sufre, no al resto de los partícipes, ¿se entiende? O coautores o que demás que intervengan. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad y solamente afectan a esa persona y solamente, si se quiere, favorecen a esa persona, no al resto. ¿Se entiende? En cuanto como agravantes, por ejemplo, podríamos tener en cuenta la peligrosidad como criterio a tener en cuenta para individualizar la pena. ¿Vieron? El artículo 41, entre los criterios que se tienen en cuenta para individualizar la pena, habla de la peligrosidad, que más allá de lo cuestionable que pueda llegar a ser, en cierta medida, aplicar criterios que tienen que ver con la peligrosidad, tal vez se podría computar como un agravante de la pena, la mayor, no sé, el mayor grado de, no sé, de violencia, o que ha implicado la realización digamos, desplegado por esa persona, pero solamente va a afectar a ese, no se le comunica al resto. Entonces vamos a cometer un robo en banda, supónganse, 3 personas, y uno de ellos es sumamente violento con las víctimas. Bueno, en la medida que esté individualizado que es ese, se le puede imponer más pena, digamos, en la medida de, al graduar la pena, el juez le puede imponer más pena a este que ha desplegado un grado inusitado de violencia respecto de las víctimas, que a los otros 2 que no lo hicieron, ¿se entiende? No se le va a comunicar a los otros 2. En la medida que sean circunstancias personales y no hayan sido conocidas previamente por el autor. Dice, salvo que fueran conocidas por el partícipe, salvo que vos ya sepas que vas a robar con una persona que es un sacado,
y que siempre hace eso, y bueno, en cierta medida ahí lo estás de algún modo aceptando, y por ahí sí puede ser que te comuniquen eso. ¿Se entiende esa circunstancia? Y en cuanto a las circunstancias personales que habla acá, que tienen por efecto excluir la penalidad, estas son las que se llaman excusas absolutorias, ¿sí? Hay determinados casos en los cuales la ley prevé ciertas exclusiones de pena para casos puntuales y concretos, que también están previstos específicamente en algún artículo del Código. Por ejemplo, el caso del artículo 185, que habla de la no punibilidad de los hurtos, defraudaciones y daños cometidos entre parientes cercanos. Miren, el 85 dice, no, esperen, el 185. Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta, el consorte viudo respecto de las cosas, bueno, no importa, pero ¿se entiende esto? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy exento de responsabilidad por los hurtos, defraudaciones o daños, si yo, por ejemplo, le rompo algo a mi marido, ¿sí? O a mi hijo, estoy exenta de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la responsabilidad civil que se pueda tener. Ahora, esta exclusión de pena solamente favorece a esa persona, no favorece al resto de los partícipes, ¿entiende? Si yo, por ejemplo, instigo a una persona a cometer un daño contra un hijo, un delito de daño respecto de un hijo de él, yo sí soy punible, por más que él no sea punible, por el 185, ¿se entiende? Yo como instigador sí soy punible, porque esa calidad el 185 al único que favorece es al autor en este caso, no al instigador. O lo mismo el 43, el caso del desistimiento voluntario, que también es una causal de exclusión de pena. El desistimiento voluntario solamente favorece al autor de tentativa, pero el instigador, que lo instigó a realizar ese delito, no estaría favorecido por el desistimiento voluntario. Es decir, tendría que responder porque por lo menos el autor comenzó la ejecución. Por lo menos principio de ejecución hay tentativa. El autor llegó a cometer la tentativa. Si luego desistió voluntariamente del delito, el autor no es punible, pero los cómplices y los instigadores sí van a ser punibles. ¿Se entiende? Bueno, y en cuanto a las agravantes de la penalidad, cabe destacar que se refiere exclusivamente a circunstancias personales del autor que pudieran ser conocidas por el partícipe, en el sentido estricto, o sea, solo afecta al cómplice o al instigador, y es una resultante del principio de accesoriedad de la participación respecto de la autoría. Por ejemplo, lo que yo les dije, la mayor peligrosidad perjudica al partícipe en cuanto a la cuantificación de la pena, si era conocida por este último, y también en un caso de cooperación en los homicidios calificados del 80, inciso cuarto, por ejemplo, por placer, codicia, odio racial o religioso, y del 80, inciso tercero, por precio o promesa remuneratoria, dado que estas son claras referencias a una mayor culpabilidad del autor que pasan al partícipe cuando las conoce. A ver, las agravantes de la penalidad son circunstancias que tienen que ver con una mayor peligrosidad del autor, o por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad como móviles especiales del hecho. Por eso acá nos está haciendo referencia a los homicidios calificados del 80, inciso cuarto. El 80, inciso cuarto es un homicidio agravado, que tiene prevista pena de prisión o reclusión perpetua, en el caso de que el homicidio se produzca, por ejemplo, por placer, codicia, odio racial o religioso, ¿sí? Si se prueba que el homicidio se produjo por placer,
codicia, odio racial o religioso, en cambio de tener la pena del homicidio simple, tiene la pena del homicidio agravado, es prisión o reclusión perpetua. Ahora, un partícipe de este delito, por ejemplo, si yo soy instigador o soy partícipe de un homicidio que sé que lo van a cometer por odio racial, por ejemplo, entonces a mí sí me aplican la agravante del 80 inciso cuarto. En la medida en que yo conozco que lo van a cometer al homicidio justamente con ese móvil, que el móvil en sí es reprochable, entonces por eso es que sí agrava y se comunica al partícipe. ¿Sí? ¿Entendieron esto o tienen alguna duda? Cuéntenme. Profe, yo tengo una pregunta. El caso Decime. que hablábamos de que, por ejemplo, yo soy partícipe o instigadora del homicidio, por ejemplo, de otra persona a su papá. Ahí también sería un tema de este agravante que estábamos hablando, que sí se comunica, digamos, conmigo si yo lo sé, pero si no lo sé, quedo, digamos, exenta de Claro, agravante. ese es el tema. Lo que tiene que ver es el dolo. Lo que tiene que ver es el dolo. Digamos, a ver, por el artículo 47, vos como instigadora no sos punible, sino por el hecho que vos querías instigar, ¿entendés? Bien. Si vos desconocías que el otro era el hijo del muerto, bueno, vos quisiste instigar un homicidio simple. Consecuentemente, vos sos punible por un homicidio simple. Ahora, en la medida, esto es una cosa, ¿sí? Eso es una cosa. Sí. Ahora, lo que estaba hablando de la comunicabilidad de las circunstancias son circunstancias que tienen que ver con calidades personales en las partes, ¿entendés? En los intervinientes. Por eso habla de relaciones, circunstancias y calidades personales, que pueden hacer, en general, tienen que ver con la culpabilidad, con cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad, ¿sí? O con causas de exclusión de la pena, como las excusas absolutorias. Pero en general tienen que ver con la culpabilidad, porque estas, por ejemplo, agravantes de la penalidad que sí se comunican cuando son conocidas, se refieren todas a cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad. Porque, ¿por qué es más grave el homicidio cometido por placer, codicia, odio racial o religioso que el homicidio simple? Y por una mayor reprochabilidad que tiene el autor en razón del móvil que lo guía, que está guiando su conducta, ¿se entiende? Porque es mucho más reprochable matar por estos móviles que por otro motivo, ¿se entiende? Entonces, por eso es una cuestión que hace a la culpabilidad y que, en principio, no se comunica a los otros, salvo que los otros lo conocieran, ¿entendés? Por eso dice, tampoco tendrán influencia aquellas circunstancias cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el partícipe. Bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo por ejemplo, la mayor peligrosidad que muestra mi coautor, por ejemplo, vamos a hacer un robo en banda, y de repente hay uno que es un sacado y que se pone a hacer, no sé, a pegar innecesariamente, generarle, daríamos una tortura psicológica a la víctima, etc. Ahora, no se va a comunicar esa circunstancia que tiende a agravar la penalidad, salvo que sea conocida por el coautor. Si yo soy coautor, lo conozco, ya robé un montón de veces y sé que este hace siempre lo mismo, y bueno, de algún modo se le podría comunicar esta circunstancia, ¿entendés? Sí, Porque ese mayor grado de peligrosidad evidenciado por ese coautor es conocido por el otro, ¿entendés? Bien, sí, a mí lo que no me quedaba claro era si en este ejemplo de la complicidad, ponele, entraría en esta comunicabilidad de las circunstancias o si sería algo aparte, digamos. No, porque una cosa es la cuestión del dolo, que es lo que trata el 47. El 47 trata del dolo. Bien. ¿Sí? Listo, ya está. Acá el 48 se refiere a circunstancias que hacen a la culpabilidad más. Bien, listo, buenísimo. ¿Entendés? Sí, sí, ya ahí lo entendí. Me Pero cayó el principio sería básicamente el mismo. Claro, es como similar. que Uno es el dolo y la ley otra es la culpabilidad. que cada uno responda por lo que quiso hacer. Bien. ¿Sí? Eso el 47. Cada uno responde por lo que quiso hacer, ¿sí? En la medida de su dolo. Ahora, el 48 lo que te dice es, a su vez, las circunstancias personales de cada uno afectan a ese, y no se comunican al resto, salvo las que
tengan como consecuencia agravar la penalidad y los demás las conocieran, ¿entendés? Bien, Porque de sí. esas medidas es como que de algún modo las consentían y por eso se les comunican. Listo, buenísimo, gracias. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Con eso terminaríamos este punto. Igual nos vemos el jueves que viene y charlamos si hay alguna duda o lo que sea, ¿sí? Bueno, Dale, gracias, profe. Dale, chao. gracias, chao. Bueno, Adiós. chicos, nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Chao, chao.